Muy buenas con todos, espero que se encuentren bien. Ahora vamos a hablar sobre dos conceptos importantes respecto a la programación, tanto lo que es SQL y lo que es Power BI. Vamos a ver ciertas relaciones, cómo se pueden manipular datos y vamos a ver una conexión tanto entre SQL y Power BI. Pero para esto necesitamos primero saber qué es SQL y qué es Power BI. Así que pasemos con la primera parte, SQL. SQL es un lenguaje de base de datos y sus siglas significan Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Y este de aquí nos sirve precisamente para lo que es formas de interacción entre bases de datos relacionales y nos permite tanto guardar datos, consultarlos y o manejar operaciones entre estos. Power BI es una herramienta de Microsoft que nos permite visualizar tanto contenido que tengamos en bases de datos o contenido que tengamos en archivos tipo CSV o JSON de forma fácil, estructurada y con gráficos detallados y un análisis interactivo, de forma que se puede mostrar tanto al lector, al espectador, a la persona que quisiéramos consultar o a nosotros mismos, buscar y filtrar por ciertos datos de forma que esta información compleja se vuelva mucho más didáctica de comprender. Y ahora vamos a pasar con varios ejemplos sobre cómo funciona esta relación entre SQL y Power BI. Bien, entonces para pasar datos de SQL Server a Power BI, debemos irnos a la sección de SQL Server, dar clic. En el servidor ponemos nuestro nombre de usuario de SQL Server y sin describir la base de datos. Damos en la opción importar y aceptar. Luego de ello nos aparecen las bases de datos que tengamos. En mi caso yo tengo facturación y voy a elegir todos los datos que tengo en facturación para poder tenerlos presentes. Entonces, una vez elegido, cargo los datos y esperamos a que se carguen los datos. Una vez cargados ya podemos jugar con los datos, podemos poner lo que nosotros queramos. Para importar datos desde una base de SQL Server hacia Power BI, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de escritorio de Power BI, seleccionar la opción correspondiente y en la ventana que se abre copiaremos el nombre del servidor y, aunque es opcional, podríamos también poner el nombre de la base de datos para que sea esa la única a la que tengamos acceso. Aceptamos y se muestra ya las tablas de la base de datos. Podremos seleccionar la que nos convenga. Para este caso seleccionaré todas y le damos a cargar. Y con esto ya podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, podríamos ir a la orden, a la tabla productos y seleccionar algunos, como por ejemplo el ID de categoría, la descripción y el precio. Y ya con estos datos podríamos crear gráficas, ya sea de barras, que nos permiten interpretar la información de mejor manera y sacar mejores conclusiones. Y asimismo con cualquier otra de las tablas que tiene la base de datos. Listo. Para poder conectar el SQL Server a Power BI y obtener los datos de las bases guardadas dentro del SQL Server, vamos a realizar los siguientes pasos. Dentro de la pestaña Datos, nos dirigimos hacia SQL Server e ingresamos la dirección que nos obtenemos desde el SQL Server, que sería esta parte, el usuario de la computadora, el tipo del SQL Server instalado dentro del sistema. Entonces lo agregamos tal como está. En este caso la versión es de SQL Express. La base de datos sería opcional,
pero en este caso vamos a agregarla. En este caso sería elementos, la base de datos, tal como está escrito dentro del SQL Management. Entonces aceptamos y automáticamente nos querrá entregar los datos de la base, como tenemos aquí, la base con las dos tablas, tabla equipos y tabla presidentes, dentro de la base, como se observa igualmente. Entonces, lo que vamos a realizar es cargar la información. Esto cargará la información, nuevamente, como podemos observar en este lado ya se encuentra cargada la información, y podemos proceder a manipular esta información, por ejemplo, utilizar las claves, las ciudades de cada uno de los equipos, los códigos y los nombres. E igualmente con la tabla presidentes podemos utilizarla, el apellido y el nombre de los presidentes, y así poder manejar los datos de cada uno de los elementos obtenidos del SQL Server y obtener una vista en tipo de análisis de datos para diferentes estudios. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es importar los datos, ¿no? Ingresar los parámetros de conexión para la importación de datos. Entonces vamos a la parte de, hay dos formas, ¿no? Le damos clic aquí en importar datos de SQL Server y nos saldrá una pestaña de parámetros de conexión. O le damos a la parte de obtener datos y le damos clic en SQL Server. Cualquiera de las dos opciones sirve. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocar el nombre del servidor. ¿Cuál es el nombre del servidor? Nos dirigimos a SQL Management Studio y como se puede ver aquí, vamos a desconectar un momento la base de datos que tenemos conectada por el momento y nos vamos a conectar otra vez. Este es nuestro servidor, el que pueden que se dice server name. Entonces le hacemos control C y vamos a crear esta gama. Listo. Entonces vamos, por el momento vamos a conectarnos. Listo. Una vez que tenga conectado, vamos a darle clic en aceptar en Power BI y nos vamos a la parte de bases de datos. Aquí estamos en esta parte. Lo que nos va a decir es que ingresemos nuestras credenciales. Nos vamos a la parte de base de datos porque nuestras credenciales son de base de datos, ¿no? Entonces vamos como se creó previamente un usuario en SQL Management Studio con el servidor que ya se especificó anteriormente. En este caso, el nombre de usuario es user1. Vamos a ingresar el nombre de usuario, user1 y la contraseña que hemos establecido para ese usuario. Algo adicional es que este usuario se creó con privilegios de administrador. Le damos clic. Le damos para conectar, le dices complete. Luego lo que vamos a hacer es poner esto y vamos a dar clic en aceptar. Ahora espera que esto cargue y como se puede observar, ya tenemos acceso a nuestro servidor y también a la base de datos que se encuentra en este servidor. Entonces, tenemos en este caso la base de datos facturación y las tablas factura, clientes, detalle de factura, empresa, productos, proveedores y proveedores. Vamos a dar clic en cargar todas estas tablas para poder manejarlas en Power BI. Muy bien, y ahora, ¿cómo sabemos que se importaron todos los datos? Pues sencillo. Justo ven aquí, bueno, esta parte de datos, aquí están todas las tablas de nuestra base de datos. ¿Cómo lo sabemos? Porque, bueno, teníamos antes la tabla de cabecera de factura, clientes, detalle de factura, empresa, productos, proveedores, productos y proveedores. Vamos a seleccionar, veamos que todos los datos hayan seleccionado. Estos de aquí, en cambio, esas son las columnas o los campos, como se conoce. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar algunos campos, columnas, para comprobar que se mandaron todos los valores, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar Valcompra y vamos a hacer nombre del producto. Entonces se va a mostrar, básicamente aquí se puede ver que esas tablas contaban con los datos de aquí, con los datos que se observan en este gráfico. Este gráfico es de barras, ¿no? Se ve la suma de Valcompra por nombre del producto, que son los nombres de productos que estaban registrados en nuestra base de datos. O también podemos vernos acá, a vista de datos. Estamos seleccionando en este momento la tabla cabecera de factura, pero antes estábamos en productos, ¿no? En esta tabla de productos cuenta con estas columnas que se encuentran aquí. Y eso sería todo. Se puede comprobar que es la importación completa de nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos una importación selectiva de la base de datos? Suponiendo que nuestra base de datos tenga un montón de filas y columnas. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual otra vez, en obtener datos, seleccionamos la opción SQL Server y nos vamos, el nombre del servidor es el que ya habíamos definido previamente. Lo copiamos de aquí, en nuestro login, que realizamos al ingresar a SQL Server Management Studio. Copiamos y ponemos la base de datos. Aquí sí debemos poner la base de datos que vamos a utilizar, ¿no? En nuestro caso, es la base de datos de facturación. Y en opciones avanzadas, vamos a escribir la instrucción SQL Server, ¿no? Para hacer la importación mediante una selección. Entonces ponemos select asterisco from. Vamos a ocupar el campo nombre de productos y eso se encuentra en esta tabla productos. Entonces select from productos. For productos, where ponemos nonprod sea. Digamos que empiece con 0. El nombre del producto empieza con 0. Entonces, damos clic en aceptar y esperemos que realice la conexión. Como se puede ver, aquí está la tabla
de la base de datos facturación, cuyo nombre de producto sea empiece con C. Y justamente estos son los nombres de los productos que empiezan con C. Entonces vamos a ponerle cargar y vamos a esperar a que se realice la carga. Y listo, ya tenemos aquí nuestra base de datos productos. Entonces vamos a hacer una visualización mediante la parte de vistas. Entonces vamos a la tabla, bueno, la tabla consulta que se creó, y como pueden ver, en esta tabla se encuentra nuestra importación de la base de datos mediante una consulta de NSQL, mediante un query de SQL.